Muy buenas a todos, mi nombre es Salea Verad y a continuación voy a compartir con ustedes esta pequeña charla informativa respecto a lo que vendrían siendo las complicaciones mecánicas, inflamatorias, embólicas del infarto del miocardio, sobre todo enfocado en una revisión de emergencia. Bueno, antes de que establezcamos cuáles son las complicaciones de un infarto del miocardio, es importante que definamos de manera general cuál es el mecanismo que lo ocasiona, en donde la isquemia y el suministro deficiente de oxígeno resultante de la obstrucción coronaria producen la angina de pecho, que si se solventa precozmente no produce muerte del tejido cardíaco, pero en cambio si mantiene la anoxia y no hacemos nada, ocurre la lesión del miocardio y finalmente la necrosis o el infarto. A partir de aquí podemos establecer que las complicaciones de un infarto agudo del miocardio a manera general pueden ser mecánicas, embólicas, isquémicas e inflamatorias, pero de manera específica podemos mencionar las siguientes. Una ruptura de la pared libre ventricular con una incidencia del 0,52%, una ruptura del músculo papilar con una incidencia del 0,26%, una ruptura del tabique ventricular con una incidencia del 0,17%, una regurgitación aguda de la válvula mitral, sobre todo asociada a una alta tasa de mortalidad del 24% en los primeros 30 días, arritmias tales como fibrilación auricular, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. Hablando específicamente de la rotura de la pared libre ventricular, establecemos inicialmente que esta complicación ocurre entre el 0,5 al 2,7% de los pacientes después del infarto agudo del miocardio. Representa del 20 al 30% de las muertes relacionadas al infarto agudo del miocardio. La incidencia de la ruptura de la pared ventricular libre ha disminuido gracias a la intervención coronaria percutánea. Los pacientes con ruptura de la pared libre ventricular suelen presentarse dentro de las primeras semanas después de un infarto agudo del miocardio. En total, en el 50% de los pacientes se presentan los primeros 5 días del infarto agudo del miocardio y con un 90% de presentaciones dentro de las primeras 2 semanas. Sin embargo, se ha informado que la ruptura puede llegar incluso a trascender hasta más de un mes después del infarto agudo del miocardio. La etiología de la ruptura de la pared libre ventricular. Muy bien, para hablar de la etiología tenemos que conocer la presentación cronológica de la enfermedad, porque esto nos ayudará a determinar la posible causa etiológica de esta ruptura. En la ruptura de la pared libre ventricular temprana, es decir, que ocurre dentro de las primeras 24 horas, se debe a una ruptura del espesor total asociado a un pequeño desgarro del miocardio. Este desgarro del miocardio puede quedar cubierto temporalmente por un coágulo o una adherencia periódica y convertirse en un desarrollo tardío. Si se trata de una ruptura subaguda o tardía, los cuales se presentan de 1 a 3 días después del infarto agudo del miocardio, se debe pensar en procesos etiológicos en donde se da una lenta erosión de la zona fronteriza entre el miocardio sano y el infartado, progresando a una ruptura del espesor total. La presentación clínica y el diagnóstico. La presentación clínica varía. Los pacientes pueden presentar episodios prolongados de angina que duran 6 horas o más. La hipertensión arterial persistente no parece afectar el desarrollo de la ruptura de la pared libre ventricular. Sin embargo, el esfuerzo físico con la tos persistente, arcadas o el esfuerzo excesivo durante la defecación se cree que tienen un rol muy importante. Estos pacientes también pueden presentar síncope, disneas, hipotensión después de un infarto agudo al miocardio silencioso, complicado por una ruptura de la pared libre ventricular y un taponamiento pericárdico posterior. Los pacientes con acumulación rápida de sangre pericárdica pueden sufrir una disociación electromagnética repentina y la muerte. En casos extremos se presentan combinaciones de taponamiento, hipotensión, hemorragias asociadas o estigmas de bajo gasto cardíaco. Entonces es importante que a la exploración seamos conscientes que podemos encontrar hallazgos que sean compatibles con taponamiento cardíaco, como una distensión venosa yugular, un pulso paradójico, una hipotensión, una disminución de los ruidos cardíacos. En el diagnóstico se debe realizar un electrocardiograma y una ecocardiografía. Los hallazgos en la ecocardiografía de una ruptura libre de la pared ventricular. En este estudio se puede demostrar que existe un derrame pericárdico con signos de taponamiento cardíaco, incluido el colapso diastólico del ventrículo derecho, que tiene una alta especificidad, un colapso sistólico de la aurícula derecha, que es el signo más temprano, una vena cava inferior pletórica con variaciones respiratorias mínimas, que tiene una alta sensibilidad, y cambios exagerados del ciclo respiratorio, en la válvula mitral y tricuspidia.
Manejo de los pacientes con ruptura libre de la pared ventricular en el cuarto de urgencias. El manejo se centra en la reanimación hemodinámica y la intervención quirúrgica de emergencia. La consulta temprana con el equipo quirúrgico cardiotorácico y la rápida movilización del quirófano es esencial. La reanimación intravascular con cristaloides intravenosos y hemoderivados y el soporte hemodinámico con vasopresores e inotrópicos debe iniciarse en pacientes hemodinámicamente inestables, pero no debe retrasarse el tratamiento definitivo. Entonces, ahora hablando de la ruptura del tabique ventricular, bueno, es típicamente causado por necrosis isquémica y causa hasta un 4,6% de shock cardiogénico después de un infarto agudo del miocardio. Al igual que la ruptura de la pared ventricular, se pueden clasificar de manera simple y compleja. Las simples consisten en un abrupto similar a una hendidura. Es un defecto intraventricular que ocurre al mismo nivel de ambos ventrículos, mientras que una ruptura de tabique ventricular compleja se caracteriza por la ruptura del tabique interventricular seguida de la formación de una hemorragia y del desarrollo de una red de canales que conecten los ventrículos. Los factores de riesgo que nos pueden llevar a la ruptura de un tabique ventricular son una hipertensión, un índice de masa corporal elevado, un infarto agudo del miocardio en las paredes anteriores, una persona que tenga una edad avanzada, el género femenino, el que sea el primer infarto agudo del miocardio que presenta el paciente y una oclusión de un solo vaso. La presentación clínica y el diagnóstico. La gran mayoría de los pacientes se presentan dentro de las primeras semanas después de un infarto agudo del miocardio, con una mediana de tiempo de 16 horas. Los pacientes están clínicamente estables antes de experimentar la aparición repentina de angina recurrente, seguida de dificultad para respirar, secundaria a la creación de una derivación de izquierda a derecha a través de la ruptura del tabique ventricular. Cuando se da la derivación de izquierda a derecha ocurre lo siguiente. Puede haber un edema pulmonar agudo con insuficiencia cardíaca del lado derecho, extremidades frías y mal perfundidas. Los pacientes se descompensan muy rápidamente en un shock cardiogénico que se caracteriza por oliguria. Los hallazgos al examen físico pueden ser un galope C3 izquierdo a derecho, una distensión venosa yugular, un femito paraesternal palpable con un nuevo soplo áspero pansistólico que se irradia hacia el ápex y la base, y se escucha mejor en el borde esternal inferior izquierdo. También podemos ver una distensión venosa yugular, una regurgitación tricuspidia con ondas de cañón A, posiblemente un componente pulmonar fuerte del segundo ruido cardíaco. Cuando el médico de urgencia sospecha, podemos indicar una ecocardiografía transtorácica o transesofágica en el punto de atención con Doppler, que es la modalidad de imagen de elección para el diagnóstico temprano y la orientación terapéutica. El manejo de una ruptura de tabique ventricular. La consulta con cardiología intervencionista y cirugía cardíaca es esencial, ya que el cierre temprano mediante cirugía e intervención percutánea mejora los resultados, incluso en los pacientes hemodinámicamente estables e inestables. Para tratar el choque cardiogénico y el edema pulmonar fulminante, se requiere el uso de ventilación mecánica no invasiva. La reducción de la poscarga se logra inicialmente por medios farmacológicos como nitratos intravenosos, que tienen una ventaja de poder titularse rápidamente. Si están disponibles los vasodilatadores pulmonares como el óxido nítrico inhalado, pueden también ser muy beneficiosos. Y los pacientes que son hipotensos pueden requerir vasopresores como norepinefrina para mejorar la perfusión periférica y asegurar que la sangre coronaria es adecuada. Una insuficiencia de la válvula mitral. La fisiopatología subyacente a la insuficiencia mitral aguda después de un infarto agudo del miocardio puede clasificarse como una funcional, es decir, secundaria a la dilatación del ventrículo izquierdo con dilatación anular de la válvula mitral concomitante, o una mala adaptación de la válvula debido a una disfunción del músculo papilar con anomalía resultante del movimiento de la pared segmentaria en el sitio de inserción del músculo. Una insuficiencia mitral estructural es la siguiente clasificación, que puede ocurrir debido a una ruptura de las cuerdas y la disfunción del músculo papilar o la ruptura del músculo papilar como tal. Los factores de riesgo para que haya una insuficiencia de la válvula mitral son pacientes que presenten shock cardiogénico secundario a un infarto agudo del miocardio, enfermedad arterial coronaria preexistente, diabetes, sexo femenino, edad avanzada, presencia de enfermedad cerebrovascular. Es importante que sepamos que ocurre dentro del 2 a 7 días después del infarto agudo del miocardio.
con una mediana de tiempo de inicio de 13 horas. Esta presentación clínica está caracterizada por un edema agudo del miocardio, por hipotensión, por shock cardiogénico, presencia de un soplo pansistólico suave que se escucha más fuerte en el vértice cardíaco con un componente diastólico y una irradiación a la axila izquierda. Una ecocardiografía de cabecera con Doppler es la modalidad de imagen de elección para el diagnóstico inicial. El manejo de la insuficiencia mitral es estabilizar inmediatamente el manejo del edema pulmonar, lo que requiere determinar si el paciente requiere un uso de una ventilación invasiva o intubación endotraqueal. También se pueden utilizar los nitroprusiatos, la nitroglicerina para proporcionar vasodilatación y la reducción de la poscarga según lo tolera la presión arterial. Dos inodilatadores como la dobutamina, que son útiles para mejorar la contractibilidad como la vasodilatación. Es posible que se necesiten también vasopresores, como la mencioné previamente, la norepinefrina, para mantener la presión arterial a pesar del efecto adverso del aumento de la poscarga. Esto obviamente ya depende del paciente. Si los pacientes son hipertensos con edema de pulmón, se recomienda una terapia vasodilatadora con nitratos. Hablando de la pericarditis postinfarto del miocardio, también conocido como síndrome postinfarto del miocardio o síndrome de Dressler, es una forma de pericarditis que se presenta con o sin derrame pericárdico después del infarto del miocardio. Si bien se desconoce la fisiopatología exacta del mismo, se presume que se desencadena por una agresión inicial de las células mesoteliales del pericardio, así como por una hemorragia menor en el espacio pericárdico, que libera antígenos cardíacos y estimula la respuesta inflamatoria y autoinmune de los pacientes predispuestos. Puede ocurrir de dos formas, como temprana, que ocurre dentro de los primeros 2 a 4 días después del infarto del miocardio, o tardío, que generalmente se presenta la primera semana después del infarto del miocardio. Los factores de riesgo del mismo son reperfusión retardada, biomarcadores cardíacos muy altos, mayor tamaño del infarto, una edad más joven, una localización anterior de la isquemia, infartos inferiores acompañados de una afección del ventrículo derecho, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida con mayor frecuencia. La presentación y el diagnóstico clínico suelen presentarse signos y síntomas similares a los observados en los pacientes que presentan pericarditis aguda o derrame pericárdico, y estos incluyen disnea, fiebre, dolor torácico, pleurítico agudo con localización central. En la evaluación clínica se puede revelar leucocitosis, elevación de biomarcadores inflamatorios como velocidad de sedimentación globular o proteína C reactiva. Puede haber una presencia de derrame pericárdico, pueden haber evidencias de roce pericárdico, puede haber un derrame pleural con o sin pulmón infiltrado. El manejo principalmente puede extrapolarse de estudios que evalúen la pericarditis aguda, ¿no? Para los pacientes que presenten una pericarditis temprana, generalmente es autolimitada. El enfoque recomendado es evitar el uso de AINES durante las primeras 7 a 10 días, después de un infarto del miocardio, con la excepción de la aspirina una vez al día para la prevención secundaria. Para aquellos con síntomas graves se requiere analgesia. El acetaminofén ha sido o sigue siendo el agente preferido, con aspirina a dosis altas. Aneurisma del ventrículo izquierdo son característicamente bien delimitadas, delgadas, con cicatrices, una pared fibrótica que contiene un miocardio necrótico secundario al infarto agudo transmural en curación. Aproximadamente el 85% de los mismos son de naturaleza anterolateral, correspondientes al territorio perfundido por la arteria descendente anterior izquierda. Los factores de riesgo para presentar el mismo son sexo femenino, ausencia de angina previa, enfermedad de un solo vaso, hipertensión, reperfusión incompleta y oclusión total de la arteria descendente anterior izquierda. La presentación clínica y el diagnóstico del aneurisma del ventrículo izquierdo. Los aneurismas de tamaño moderado suelen ser asintomáticos, mientras que los grandes se presentan con disnea persistente y una evidencia de una insuficiencia cardíaca. Un aumento de la demanda de oxígeno, lo que puede conducir a una mayor isquemia del miocardio, y un aumento del estiramiento que conducen a una mayor automaticidad y un aumento de la actividad ventricular. Los síntomas relacionados con las arritmias ventriculares ocurren hasta en un 44% de los pacientes, con una presentación clínica que va desde palpitaciones hasta síncope y muerte súbita. Existe un cierto grado de disfunción de la válvula mitral debido a la geometría del ventrículo izquierdo distorsionado y al movimiento discinético de estos pacientes. La ecocardiografía es la modalidad de imagen de elección y típicamente mostrará una pared del ventrículo izquierdo discinética con deformidad diastólica. El manejo del aneurisma ventricular izquierdo
Se centra en la terapia médica para las complicaciones asociadas y en la consideración de una aneurismectomía. Las indicaciones quirúrgicas incluyen arritmia ventricular intratable, angina grave, insuficiencia cardíaca que no responde a tratamiento médico y embolizaciones sistémicas en pacientes que no puedan tomar anticoagulantes orales. La terapia del paciente sintomático incluye reducción de la poscarga para aquellos con agrandamiento del ventrículo izquierdo, medicamentos antiisquémicos para la angina y anticoagulación parental si hay un trombo dentro del aneurismo. Y bueno, eso sería sobre todo el enfoque de manera general. Muchas gracias.